apóstoles. Por un lado, Juan de Ávila, que es el patrón de los sacerdotes de España, que su fiesta fue ayer, pero hoy lo celebrábamos los sacerdotes a nivel diocesano. Y por otro lado, la novena de San Isidro Labrador, este santo tan popular de Madrid, al que se le pide especialmente por los campos. Pues vamos a comenzar, como siempre, orando, pidiéndole al Espíritu Santo que sea Él el que nos asista y el que nos guíe en nuestro camino hacia Él. Y hoy vamos a comenzar con una oración muy bella de una santa, que además es doctora de la Iglesia, que se llama Santa Hildegarda de Bingen, una gran mística con la que vamos a iniciar también hoy, con la que vamos a iniciar la oración al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh camino firmísimo, que atravesáis todos los lugares, las alturas, los lugares llanos y todos los abismos. Vos todo lo componéis y reunís. Para vos las nubes corren, el aire vuela, las piedras tienen humedad, los riachuelos brotan de las fuentes y la tierra rezuma verdor. Vos siempre habéis guiado a los doctos. Alegradnos por la inspiración de la sabiduría. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Comenzamos nuestra sesión de hoy. Las sesiones anteriores habíamos visto, por un lado, a los padres apostólicos, las primeras generaciones de padre de la Iglesia tras los apóstoles, y por otro lado, tuvimos también una sesión sobre los evangelios y escritos apócrifos, la poesía cristiana primitiva y también la narración de las actas de los mártires. Hoy vamos a continuar. Nos vamos a detener en el siglo II, en el que ya estábamos también con algunos padres apostólicos, y vamos a comenzar de modo especial un acercamiento a los padres apologetas. Voy a iniciar con un contexto, con el contexto necesario para comprender qué es la apología, qué son los padres apologetas, quiénes fueron y su importancia. Nos adentramos en un nuevo género, el género de la apologética. Apologética significa defensa. Nos encontramos con la religión cristiana que comienza a refutar a la pagana. Dentro del siglo II especialmente, aunque se desarrollará hasta el siglo IV, esta defensa. Y mirad, con la persecución de Nerón en el año 64, aparece un rescripto del emperador Trajano en el año 112, tras varias épocas de persecución, en el que se considera a la religión cristiana como un culto ilícito. Es decir, los gobernadores no dejaban que fuera un culto permitido. Incluso castigaban con la muerte a aquellos cristianos, no por ninguna acusación concreta, simplemente por ser cristiano se le castigaba. Por ser cristiano ya era marginado. Por eso aparece este género en el que los propios cristianos se defienden, hacen una defensa elaborada de la fe cristiana y de por qué aquellas acusaciones eran incorrectas. Damos un paso. Tenemos distintas persecuciones. Cuando han estudiado historia de la Iglesia, habrán entrado de manera más amplia en este tema. Tenemos las persecuciones de Nerón en el año 64, en el que algunos apóstoles padecen el martirio. Tenemos la persecución de Septimio Severo en el año 202, la de Máximo el Tracio
en el año 235, la de Decio en los años 249-250, la de Valeriano en el año 257, la de Diocleciano entre los años 303 y 311. Estas persecuciones que les acabo de narrar fueron las más sangrientas y las que buscaban pues, mayor sufrimiento para los cristianos, pero tenemos también muchas más con otros emperadores. Entonces, con estas persecuciones, además de ser por la fuerza, de intentar apartar a los cristianos, matarles, también aparece una serie de escritos en el que los propios paganos acusaban a los cristianos de superstición, de fanatismo. En este ambiente es en el que se desarrolla un contexto muy amplio en el que el nombre de cristiano, decir yo soy cristiano, ya era uno marginado con muchas acusaciones, como las que vemos ahora en pantalla. Eran considerados ateos, porque no profesaban la fe en los dioses verdaderos que ellos consideraban a los dioses paganos, a los dioses de la cultura romana, de la cultura griega. Entonces, los que no profesaban esa fe politeísta eran considerados de ateos. Llega el cristianismo, religión monoteísta, ellos le consideran atea a la religión cristiana. En un segundo momento, otra acusación, la de antropófagos, es decir, los cristianos eran antropófagos, eran aquellos que comían carne humana. No conocían muy bien el cristianismo. De hecho, en un principio no distinguían el propio Imperio Romano entre cristianos, judíos, pero poco a poco se dan cuenta de que dentro de los judíos hay una facción muy peligrosa, una facción porque era una religión con una pretensión universal, es decir, no era una religión de raza, de una raza concreta, de una región que más o menos Roma respetaba, sino que era una religión que tenía esa pretensión de vamos a ser para todos, no hace falta pertenecer a un pueblo, sino que todos pueden entrar en ese pueblo a través del bautismo. Esa pretensión universal les llevó a todo este tipo de acusaciones. Nos hemos detenido antropófagos, comedores de carne. Escuchaban que ellos, los cristianos, en sus banquetes, comían la carne de un tal Cristo, y aquel que no lo comprendía pensaba que era la carne de alguno de ellos. Esto era otra acusación. La tercera, la de desórdenes morales. Escuchaban que eran hermanos y que se llamaban hermanos. Entonces, como se llamaban hermanos, pensaban que hacían algo malo entre los hermanos, a puerta cerrada, en aquellas salas en las que celebraban la Eucaristía, en aquellas casas. La cuarta acusación, la de culpables de catástrofes e infortunios. Vamos a intentar pensar a la manera de los paganos. La religión politeísta rendía culto a Júpiter y a otros dioses, Júpiter, Zeus, el mismo nombre en la religión pagana y en la religión pagana griega, en la religión pagana romana, Júpiter, Zeus, adoraban a esos dioses. Entonces consideraban que como los cristianos no adoraban a ellos, a los dioses del Olimpo, los dioses del Olimpo mandaban castigos, porque no se les estaba adorando a ellos, mandaban catástrofes naturales, infortunios, y la culpa era de los cristianos que no adoraban a los dioses politeístas, sino que adoraban a otro dios que no se sabía muy bien quién era. Los propios dioses del Olimpo castigaban al imperio de Roma. La quinta acusación, la de enemigos del género humano por su estilo de vida. Para un pagano, vivir de manera casta, vivir de manera ordenada, cuidar de los hijos, era algo que no entraban en sus mentes. Todo esto les llevó a culpar a los cristianos de todo mal. Por eso había que aniquilarles, porque estos cristianos no respetaban la religión
pagana, la religión, además del imperio, las religiones que permitía el imperio. Con todo esto surgen un grupo de escritores, los apologetas. Decíamos que apología significaba defensa. Les encontrarán con el nombre de apologistas, apologetas, a veces polemistas. ¿Quiénes fueron? Pues fueron un grupo de cristianos cultos que escribieron en la segunda mitad del siglo II para hacer defensa, es decir, apología, defensa escrita del cristianismo, frente a acusaciones judías, por un lado, acusaciones también paganas, por otro lado, mostrando la falsedad y señalando la verdadera vida cristiana. Este dato es fundamental, porque por un lado hay que hacer una defensa, hay unas acusaciones de las que hay que defenderse. Pues los cristianos no somos así, los cristianos no somos como nos dicen, hay que defenderse. Pero por otro lado, mientras hay un grupo que se quedan en la defensa, esto no es así, ¿ya está? Hay otros que también nos cuentan cómo era el culto cristiano primitivo, como es el caso de Justino, y que nos cuentan en positivo, no tanto una defensa, sino una exposición. Mientras unos dicen esto no es, hay algunos que dicen eso no es, esto es el ser cristiano, esto es el ser seguidor de Cristo, esto hacemos, en esto creemos. De ahí la importancia de este grupo, porque muchas veces nos narran también la vida de la iglesia primitiva. En la primera sesión, en la segunda sesión, los padres apostólicos, ellos no tenían este problema, ellos nos narran en escritos circunstanciales, con distintas circunstancias, elaboraron un escrito en el que aparece cómo se va configurando las primeras comunidades cristianas. Ahora, en un segundo momento, vemos que surge otro grupo diferente que busca defender, que busca hacer esta defensa escrita del cristianismo. Y para ello se van a servir muchos de ellos de la filosofía propia del momento. Muchos eran grandes conocedores de la filosofía antigua porque la habían estudiado. Por eso pretenden tres objetivos. En primer lugar, como decíamos antes, refutar las calumnias y aclarar los equívocos de todas esas acusaciones que hemos visto antes. Para ello, dirán que la religión cristiana no es un peligro para el Estado. Y dirán también que la vida cristiana es una vida superior, porque defienden virtudes superiores, como la austeridad, la castidad, una vida sencilla, prudente, todas esas virtudes tan propias de los primeros cristianos. En un segundo momento, mostrar lo absurdo del paganismo. Es decir, que el paganismo, las religiones paganas que vivía Grecia, Roma, eran inmorales. La ignorancia popular, la fantasía de los dioses, la fantasía también de los mitos griegos, romanos, le llevó a adorar a estos falsos dioses. Luego, los primeros cristianos, este grupo de padres apologetas, sostendrán que van contra la razón los paganos, como veremos a continuación, frente a los cristianos, que son los que siguen la razón, los que buscan también razonar su fe. Y en un tercer momento, que la verdadera religión es el cristianismo. Esto ya lo hemos dicho antes también. La religión cristiana es la verdadera y por ello expondrá los milagros de Cristo. Una religión verdadera por esto, porque tenemos estos milagros. Es una religión verdadera por el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Hablarán de todas las profecías cumplidas en Cristo. Y luego también sostendrán la antigüedad del cristianismo. Se atreverán a decir que el cristianismo es más antiguo que las religiones griegas y que las religiones romanas. La religión griega, la religión romana,
y que cualquier religión. Dirán que la antigüedad del cristianismo viene desde Moisés, porque todas las profecías hablaban de Cristo. Luego, si las profecías que había escrito Moisés, se considera a Moisés el escritor de la ley y el escritor de todo el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia. Todo lo que escribió Moisés es mucho más antiguo Moisés que Roma, que la ciudad de Roma. Entonces, por lo tanto, las doctrinas cristianas que ya estaban prefiguradas en Moisés son mucho más antiguas. Hablarán de un concepto muy claro, de una expresión, la furta graecorum, el robo de los griegos. Y algunos padres sostendrán que algunos filósofos se acercaron un poquito a la verdad cristiana, y se acercaron un poco porque lo habían leído de Moisés, porque habían tenido un primer contacto con Moisés y con toda la tradición judía. Por eso, esas pequeñas pinceladas de verdad, de belleza, de bondad que pueda haber en esta actualidad, en este siglo segundo, viene del cristianismo, porque viene de Moisés. Esa es la manera de razonar. Vamos a comenzar con un texto que no es de ninguno de estos padres, sino es el discurso del Papa Benedicto XVI en su viaje apostólico en la Universidad de Ratisbona en el año 2006. Dice lo siguiente: en el principio existía el Logos, y el Logos es Dios, nos dice el evangelista, citando el prólogo de San Juan. El encuentro entre el mensaje bíblico y el pensamiento griego no era una simple casualidad. Este acercamiento interior recíproco que se ha dado entre la fe bíblica y el planteamiento filosófico del pensamiento griego es un dato de importancia decisiva, no solo desde el punto de vista de la historia de las religiones, sino también desde el de la historia universal. Un dato que se nos impone también hoy. El mismo Papa Benedicto XVI se refiere al Logos, que es Cristo, que ya estaba desde el principio de la creación, y dice que hay un encuentro entre la fe bíblica, el mensaje bíblico, y el pensamiento griego, el pensamiento filosófico, que tuvo también una importancia muy grande, el pensamiento de la razón. Entonces, por un lado tenemos la revelación cristiana y por otro lado el razonar, el pensar. Y hay un punto en este siglo segundo en el que entran en contacto estos dos mundos, el de la revelación y el del pensamiento. Y en estos padres vemos cómo ya se comienza a razonar la fe, se comienza a pensar. Antes también se había hecho, pero ahora se pone además por escrito y se entra también en una filosofía, en una visión también amplia de la realidad, de pensar toda la realidad. Se va a comenzar todos los ámbitos de la realidad desde el mismo Cristo. Este acercamiento, dice, dado entre la fe bíblica y el planteamiento filosófico griego, es un dato de gran importancia para la historia universal, porque ha repercutido desde entonces hasta el día de hoy. Esta necesidad de pensar y de razonar la fe, de la que se refiere el Papa Benedicto XVI, lo vemos en los padres apologetas de los que hoy estamos hablando. Nos vamos a acercar a ellos. Los primeros apologetas. Vamos a hacer una distinción triple. La primera, pues en los primeros, la primera mitad del siglo segundo. La segunda, nos vamos a detener en un padre de mucha importancia, en San Justino, padre de la Iglesia, filósofo, que elaboró este pensamiento, que elaboró 3 escritos. Y luego, en tercer lugar, nos centraremos en la clase del próximo jueves a aquellos padres de la segunda mitad del siglo segundo. Vamos por parte. Padres de la primera mitad
del siglo II. Encontramos a Quadrato, este nombre un tanto peculiar, Quadrato, obispo, presbítero, no se sabe bien, de Atenas. ¿Qué hizo Quadrato? Pues una obra titulada Apología, Defensa, y se dirige a Adriano, que era el emperador de aquel entonces. Escribe en torno al año 124. Y de él nos llega unos pequeños fragmentos. No tenemos mucho acerca de los escritos de este autor. Solamente sabemos más información gracias a otro padre, a Eusebio de Cesarea, que escribe una historia eclesiástica narrándonos un poco más acerca de él, pero no tenemos mucho más. Lo único que se dirigió en su apología a Adriano, aquel emperador. Y aquí pues vemos esa gran antigüedad, primera mitad del siglo II, de los primeros que hacen una defensa puesta por escrito a un emperador. Y en ella pues habla también de los milagros del Señor, de los que fueron curados, de los resucitados por Cristo y de que algunos han llegado hasta nuestro día, se atreve a decir. No vamos a detenernos mucho en este primer padre, porque vamos a dar el paso de entrar en este segundo, en Arístides de Atenas. Este padre, si decíamos que el anterior era obispo o presbítero, este padre ya no es presbítero, no es obispo, sino que es filósofo. No sabemos mucho más de su vida, más que tuvo una formación amplia en filosofía. Escribe otra obra del mismo nombre que la anterior, llamada Apología, y también se cree que a Adriano, este gobernador, entre los años 124 y 126, aunque luego se descubrió otro manuscrito antiguo, ya no escrito en griego, sino en siriaco, en el que dice que no, que se dirigía a Antonino Pío en el año 138. Nos da igual ahora ese dato. Vamos a entrar en su contenido. Arístides de Atenas sostendrá en su apología, en primer lugar, dirá con sencillez que él es conocedor de la filosofía helenista, que él conoce esta manera de pensar, de razonar de estos antiguos filósofos. Y él contempla la humanidad desde la religión verdadera. Dirá que los cristianos son los salvadores del mundo. Con sus oraciones, con sus plegarias, salvarán el mundo. Y el contenido de su apología es triple. En primer lugar, defiende unas pruebas de la existencia de Dios, siguiendo de manera especial a varios filósofos, como son Aristóteles y también a los estoicos, esta escuela de filosofía, a los estoicos. ¿Qué decían los estoicos? Los estoicos hablaban de cierta armonía, de la armonía de la creación. Por eso este padre de la iglesia, filósofo, dirá que en esa armonía ya habían descubierto algo del Dios verdadero. En un segundo momento hará una crítica al politeísmo, es decir, a aquellas religiones que creen en muchos dioses, y dirá que en el fondo están adorando a ídolos. Nuestro Dios es el Dios verdadero, y hablará de la divinidad cristiana, de las tres personas divinas. Y en un tercer momento también sostendrá que los bárbaros y griegos habían caído en grandes errores, el error de los bárbaros, de los griegos y de los judíos, frente a la verdad del cristianismo. En los textos que les hice llegar,
compartía un fragmento de Arístide que vamos a comentar a continuación. Dice así: los cristianos retrotraen su origen al Señor Jesucristo. Se confiesa por el Espíritu Santo que éste es el Hijo del Dios Altísimo, descendido del cielo para salvación de los hombres, nacido de una Virgen Santa, sin germen de corrupción, tomó carne y se manifestó a los hombres para sacarlos del error del politeísmo. Una vez cumplida su admirable dispensación, gustó la muerte por medio de la cruz, por decisión voluntaria, según la gran dispensación. Volvió a la vida a los 3 días y subió a los cielos. Rey, si quieres, puedes conocer la reseña de su venida por la Sagrada Escritura, que denominan del Evangelio, es decir, el nombre de esas escrituras, Evangelio. Hace frente, ¿verdad?, al politeísmo, hace frente a todas esas acusaciones y dice: no, los cristianos no somos ateos, creemos en Dios, creemos en nuestro Señor Jesucristo, y desarrollan así la doctrina. Primeros padres de la primera mitad del siglo II, Cuadrato de Atenas y Arístides también de Atenas, un obispo presbítero y un filósofo. Vamos a detenernos en Justino. ¿Quién fue San Justino? San Justino nació en el siglo II en Palestina, cerca de la tierra del Señor, en la misma tierra del Señor. Y él, ya desde pequeño, de padres paganos, buscó la verdad en las antiguas filosofías. Por eso, en un primer momento, con esas ansias de obtener la verdad, entró en la filosofía estoica, en el estoicismo. En un segundo momento pasó en esa búsqueda a la verdad a la filosofía peripatética, la filosofía de Aristóteles, de aquellos que caminaban. Peripatético es aquel que camina, porque razonaban mientras caminaban. Y en un tercer momento, la escuela de los pitagóricos, los seguidores de Pitágoras. Siguió todas estas escuelas y se dio cuenta al final que ninguna le llenaba del todo, que ninguna se acercaba a la verdad. Será en la cuarta escuela en la que descubra algo de verdad. Por eso se hizo platónico, entró en el platonismo, esta corriente filosófica que habla de verdad, que habla también de belleza, que habla de contemplación de lo divino. Y cuenta él mismo, además, en una historia como, paseando por el mar, se le acercó un anciano. Y ese anciano, junto al mar, le aconsejó, para conocer la verdad, el estudio de los profetas cristianos, los profetas del judaísmo. Y así fue como San Justino se acercó al cristianismo, se bautizó y se hizo cristiano. Luego fundó una escuela de la que allí también participó un discípulo, Taciano, que veremos también en la próxima sesión del próximo jueves, otro padre que busca hacer apología. Y en Roma, en esta escuela, se enfrentó al filósofo cínico Crescencio. Es decir, en esta escuela se enfrentó a Crescencio y buscó argumentar. Este mismo Crescencio fue el que le acusó, el que le denunció ante el prefecto del momento, que se llamaba Junio Rústico. Y por eso, ante estas acusaciones, le mandaron decapitar a Justino. Por eso le conocemos como Justino mártir, porque padeció el martirio durante la época de Marco Aurelio, en torno al año 165. Nos hemos acercado a la figura de Justino. Ahora adentrémonos en sus obras. Vamos a comentar hoy 3 obras. La primera es conocida como la primera apología,
ese es el nombre. Esta apología se dirige a Antonino Pío, un gobernador que gobernó durante el 145 al 155. Esta primera apología también ha recibido otro nombre durante mucho tiempo, la defensa en favor de los cristianos. Nosotros vamos a llamarla así, primera apología, porque luego hay otra obra que también se titula Apología y que vamos a llamar segunda apología, más breve. Más breve porque en esta primera apología son muchos los capítulos, como veremos a continuación. Distribuye su obra en 68, nada más y nada menos que 68 capítulos, criticando la religión pagana y los mitos. Del capítulo 1 al capítulo 29 vemos una defensa ante la acusación de ateísmo que dijimos a continuación, una acusación muy normal que hacían a los cristianos, acusación de ateísmo. De los capítulos 30 al 67 encontramos unas descripciones muy bellas del bautismo y de la Eucaristía. Y luego finalmente en el capítulo 68 vemos una conclusión dirigida al emperador Antonino Pío, en el que apela al sentido de la justicia, en el que transcribe ese rescripto de Adriano y cómo debe hacer justicia ante los cristianos. Por eso finalmente la conclusión es una defensa ante el emperador. Esta primera obra vamos a comentar. Justino, primera apología. Ciertamente no somos ateos, puesto que damos culto al hacedor de este universo. Tenemos en segundo lugar al que hemos aprendido, que es el Hijo del Dios, del verdadero Dios, que ha sido nuestro maestro de todo esto y que para esto nació. Él crucificado bajo Poncio Pilato, que fue procurador de Judea en tiempos del César Tiberio. Ponemos en tercer puesto al espíritu profético, que honramos junto con el Logos. El Logos es el mismo Cristo, el Hijo. ¿Veis esa distinción? No hablan de Trinidad, no emplea este término Trinidad, pero dice que nuestro Dios es uno y que hablamos en primer lugar del Hacedor, en segundo lugar del Hijo del verdadero Dios. Y en tercer lugar, el tercer puesto, para el espíritu profético. Ya vemos esta descripción de la Trinidad en defensa a los que decían que eran ateos. Esto en cuanto a la primera apología. La segunda obra, si hemos llamado esa primera obra primera apología, la segunda obra será la segunda apología. También se dirige a Antonino Pío, esta escrita durante el año 150 al 160, posterior que la anterior, ¿verdad? Que habíamos dicho que era durante los años 145 al 155. Aquí comienza narrando un hecho, la decapitación de 3 cristianos, para mostrar cómo esto es el martirio, cómo por el mismo emperador se ha decapitado a 3 personas por su fe. Y continúa haciendo una protesta contra las crueldades, insistiendo en la rectitud de la vida de los cristianos. Ante algo tan cruel, ante la crueldad pagana de decapitar a los cristianos aparecen como aquellos que desarrollan una rectitud de vida, una vida recta. Se les ha decapitado a alguien que era justo. Y aparece también aquí otra vez las
persecuciones. Dirá Justino que fueron instigadas por el diablo, y también permitidas por Dios. ¿Por qué Dios permitió esto? Dirá Justino, Dios permitió estas persecuciones para mostrar la superioridad de la fe cristiana. A pesar de que fueron instigadas por el diablo, de ahí Dios ha sacado también un bien. Y finalmente, también otro tema que aparece en la segunda apología es el amor a la verdad. Y por otro lado también el gozo, la alegría del martirio. Estamos ante un escritor que al final padece el martirio, un escritor mártir. En la segunda apología aparece ya también alusiones a ellos. Nos acercamos a esta segunda apología. Dice así en la segunda apología: porque también yo, cuando seguía las doctrinas de Platón, oía las calumnias contra los cristianos, pero al ver cómo iban valientemente a la muerte y a todo lo que se tiene por espantoso, me puse a pensar que no era posible que esos viviesen en la maldad y en el amor a los placeres. Todo esto es lo que dice en defensa del cristianismo San Justino, este gran santo. Decíamos antes también que en la primera apología encontramos una descripción del bautismo y de la Eucaristía. Vamos a ver qué dice de esto el mismo San Justino. En la primera apología dice: el día que se llama Día del Sol, tiene lugar la reunión en un mismo sitio de todos los que habitan en la ciudad o en el campo. Todos los habitantes se reúnen. La palabra reunión, sinaxis, ya nos puede sonar a la Eucaristía. Se leen las memorias de los apóstoles y los escritos de los profetas, es decir, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo. Tanto tiempo como es posible. Cuando el lector ha terminado, el que preside toma la palabra para incitar y exhortar a la imitación de tan bellas cosas. Fijaos cómo aparece aquí algo similar a la homilía. Continuamos. Luego nos levantamos todos juntos y oramos por nosotros y por todos los demás donde quiera que estén, a fin de que sean hallados justos en nuestra vida y nuestras acciones, y seamos fieles a los mandamientos para alcanzar así la salvación eterna. Cuando termina esta oración nos besamos unos a otros. Ya hemos visto el prefacio, parte de la plegaria, y la paz. Luego se lleva al que preside a los hermanos, el sacerdote, podemos entender, el pan y una copa de agua y vino mezclados, igual que a día de hoy. La mezcla del vino y del agua que hace el sacerdote en el altar. A continuación, el presidente los toma y eleva alabanza y gloria al Padre del universo, por el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, la gloria a la Trinidad, esta gran dosología, y da gracias. Dice aquí Justino en griego, eucaristían, la palabra dar gracias. Da gracias largamente porque hayamos sido juzgados dignos de estos dones. Cuando terminan las oraciones y las acciones de gracias, todo el pueblo presente pronuncia una aclamación diciendo amén. Puede ser el amén de la doxología, ¿verdad? Por Cristo, con Él y en Él, nos puede recordar a ese amén final de la plegaria. Y continúa. Cuando el que preside ha dicho la acción de gracias y el pueblo le ha respondido, los que entre nosotros se llaman diáconos, aparecen ahí estos servidores, distribuyen a todos los que están presentes pan, vino y agua eucaristizados y lo llevan a los ausentes, la comunión a los enfermos. Fíjense, pan, vino y agua eucaristizados. Ya no es pan y vino,
o pan y vino y agua. Ya es pan eucaristizado, ya es vino eucaristizado, es decir, vino sobre el que se ha pronunciado las gracias, sobre el que se ha dado gracias. Eucaristía, gracias, decíamos, acción de gracias. El pan sobre el que se ha pronunciado la acción de gracias. Ya no es un pan común. Y el vino sobre el que se ha pronunciado la acción de gracias. Ya no es un vino común. Sabemos los cristianos que es el mismo Señor. Como habíamos visto también en muchos textos de San Teófilo de Antioquía, San Ignacio de Antioquía, perdón, y de otros padres, estos primeros que habíamos llamado padres apostólicos. Pues he aquí la descripción que nos hace Justino en esa apología. En cuanto a las apologías, también tenemos en la segunda apología lo siguiente. Lo nuestro se muestra más extenso que toda la enseñanza humana, porque la entera racionalidad es el Cristo manifestado en favor nuestro al llegar a ser cuerpo, razón y alma, porque siempre cuanto de bueno profesaron o hallaron los que filosofaban o legislaban, fue logrado por ellos mediante la investigación y la contemplación conforme a su participación del Logos, pero al no haber conocido la totalidad del Logos, que es Cristo, muchas veces dijeron cosas contradictorias a él. Quiero detenerme ahora un momento en una doctrina de la que Justino es un gran partidario. Se llama la doctrina del Logos. Lo vamos a desarrollar en la clase del próximo jueves, en la que vamos a entrar en la tercera obra también, en el diálogo con Trifón. Justino tiene la primera apología, la segunda apología y el diálogo con el judío Trifón. En ellas aparece la doctrina sobre el Logos. Esto es un puente con la filosofía pagana. Él dice que la razón humana, la misma razón humana, el pensar, el razonar, ya es participación del Logos divino, de la razón divina, porque la razón divina, el Logos, es el mismo Cristo. San Juan en el prólogo dice que Cristo es el Logos que se hace carne. Logos se traduce como razón, como palabra, como argumento. Logos era una palabra de la que habían hecho mucha doctrina, mucho pensamiento los filósofos paganos. Por eso esta doctrina sobre el Logos es un puente con la filosofía pagana. Voy a introducir un poco acerca de lo que hablaremos el próximo día. Él dirá que el Logos ha sembrado en todos los hombres la semilla de la verdad. En toda la humanidad se ha esparcido esta semilla, porque si la creación fue hecha en Cristo, dirá también Pablo, todo fue creado por Él y para Él, ha dejado ahí esas semillas de Él mismo, esas semillas de Cristo, esas semillas del Logo, aparecen en toda la humanidad, esas semillas de la verdad. La verdad plenamente está en el cristianismo, pero encontramos, dice Justino, algunos elementos para acercarnos a Cristo también fuera de la religión cristiana, fuera de la religión de los seguidores de Cristo, porque por la razón también han llegado a ideas como es la idea del único Dios, como es la idea de la providencia, de la inmortalidad de las almas, de la que hablaban también los platónicos, la idea también de los premios y de los castigos de la vida futura. Es decir, muchos filósofos de antes de Cristo ya habían vivido de acuerdo a esta doctrina, que son cristianas, pero que habían descubierto antes, dice Justino. Es por eso por el que la razón humana participa del Logos divino. La doctrina sobre Dios, en clave de esta filosofía platónica, dice Justino, podemos llegar por la razón a un Dios uno, bueno, absolutamente trascendente, que decían también los filósofos griegos,
un Dios sin principio, totalmente inefable, y un Dios más allá de cualquier nombre, cuyo mejor nombre es Padre, porque ha creado, ha redimido y ha revelado todo por el mismo Logos, por el mismo Cristo. Esto es un acercamiento a la doctrina sobre el Logos de la que trataremos en la próxima clase. Hasta aquí la clase de hoy, en la que nos hemos acercado a estos padres apologetas que hicieron una defensa escrita del cristianismo frente a las acusaciones paganas y judías. Los primeros, Cuadrato y Arístides de Atenas, en la primera mitad del siglo II, y San Justino, con sus dos apologías. En la próxima clase nos adentramos en el diálogo de Justino con el judío Trifón y en aquellos padres de la segunda mitad del siglo II. Hasta aquí la clase de hoy. Muchas gracias.